Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Ansaldo, soy líder de la vertical de salud en Neoris a nivel global. A modo de recordatorio, para los que participaron en el primer encuentro y también especialmente para los que son nuevos integrantes, quería comentarles que el Club Nueva Salud lo conseguimos en febrero de 2020, en febrero de este año, en México, en un evento, justo creo que fue el último viaje antes de la pandemia, un evento donde estábamos almorzando varios de los que están acá presentes, y digamos, líderes de, creo que estaba Chuy, estaba también Andira, me voy a olvidar de alguien seguro, pero había varios representantes CEOs de clínicas súper importantes de México, y decidimos armar un foro de discusión y aprendizaje para impulsar temas fundamentales de la transformación digital en el sector de salud. Es un encuentro exclusivo para CEOs, responsables del área de tecnología, de instituciones sanitarias, obviamente prestadores, y la idea es que juntos vayamos analizando la evolución de cambios que se están dando en nuestro sector, como así también evaluar los potenciales desafíos a encarar en el futuro. ¿Okay? Y si me puedes pasar a la placa de la dinámica, por favor, Jesse. Lo que apuntamos en este espacio, que calculamos una duración de 1 hora y media, máximo 2 horas, y con una periodicidad entre 4 y 6 meses, apuntamos justamente a tener una presentación de algunos de los participantes de este club. La vez pasada tuvimos la presentación de Juan Luis Cruz Bermúdez, el CIO del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, y expuso sobre la resiliencia frente al COVID. La verdad que fue una muy buena, una presentación, una ponencia muy enriquecedora para todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarla, y también fue muy valiosa la mesa que ocurrió posteriormente, ¿no? La mesa redonda, donde todos tuvieron la oportunidad de compartir, escuchar toda la problemática que se está viviendo en la prestación producto de esta pandemia. El éxito y bueno, el feedback que nos dieron, los resultados que ustedes nos dieron, realmente nos animó a empujar este segundo encuentro. Y bueno, hemos invitado a los mismos CEOs de la vez pasada y hemos sumado nuevos participantes, tanto de España, México, Colombia, Ecuador y Chile. Como saben, es un grupo reducido, ¿no? Hemos invitado alrededor de 20, y creo que tuvimos una respuesta casi total, un 90%, pero la idea es que justamente haya un espacio de compartida, por eso no podemos hacerlo tan extensivo, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es la transformación de la salud a través de la inteligencia artificial, y para eso vamos a contar con dos de los más prestigiosos expertos en la materia, que paso rápidamente a presentar, y después de la presentación de ellos voy a pasar por la agenda y ya avanzar con las presentaciones. Bueno, primero, Nir Caldero es el autor del bestseller de Data Science para ejecutivos, y es el actual líder de Data Science en Neoris. Y antes de unirse a Neoris, Nir fue el líder de Data Science and Engineering y fue vicepresidente de Galvanize Inc., y fue parte también de la Fuerza de Defensa israelí. Además de haber trabajado en algunas de las mayores corporaciones internacionales, es mentor en Google y en IBM Analytics Champion desde 2017. Estos son honores que se le dan a los líderes en el campo de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. También es miembro del Forbes Technology Council, y bueno, Neil frecuentemente es invitado como orador a distintas conferencias de alto impacto en la industria de datos y el mundo tech. También nos acompaña Carlos María Galmarini. Si puedes pasar al otro slide, Jessica, por favor. Ahí está, muchas gracias. Carlos María Galmarini es doctor y fundador de Topasium Artificial Intelligence. Es una startup de biotecnología dedicada al diseño y desarrollo de herramientas analíticas de vanguardia basadas en inteligencia artificial. En los últimos años se ha especializado en inteligencia artificial y en sus diversas aplicaciones en el área de la salud humana, particularmente la generación de herramientas de ayuda diagnóstica. Y bueno, antes de dar comienzo a las exposiciones, quería detallar rápidamente la agenda, que bueno, lamentablemente se va a ver cortada en la mesa redonda, pero bueno, comenzamos ahí con la bienvenida que acabamos de tener. Vamos a pasar con la exposición de Nir Caldero y de Carlos Galmarini, 20 minutos cada uno. Después de la exposición de ambos vamos a abrir a preguntas y respuestas.
Les pido que mientras esté Nir y mientras esté Carlos exponiendo, vayan poniendo y agregando las preguntas que tengan, comentarios que tengan en el chat de acá de Zoom, y va a estar Gabriel Bermúdez consolidando estas preguntas para poder hacérselas a Nir y a Carlos una vez que terminen sus presentaciones. Después de eso, bueno, si nos queda un tiempo, vamos a hacer un mix entre las preguntas y respuestas en la mesa redonda, y sacar conclusiones, lo vamos a dejar para después. Queríamos explicarles dos cosas antes de empezar y ya comenzar con las exposiciones. Uno, que la sesión la vamos a estar grabando no con el fin de generar material de prensa o de difusión, sino más que nada porque después de esto nosotros entregamos un documento que refleje todo lo conversado y las conclusiones, como lo hicimos la vez pasada. Entonces lo grabamos justamente para poder entregar ese documento a ustedes. Y segundo, bueno, Nir se siente más cómodo poniendo en inglés. La otra opción era italiano, pero preferimos que sea en inglés. Entonces, para aquellos que necesiten traducción simultánea, hay una opción ahí abajo que va a explicar Jessica, Catherine, para poder hacer la traducción simultánea. ¿Sí? Si pueden explicarla para todos los presentes. Sí, Esther, ¿estás por ahí? Creo que ya lo habíamos explicado, pero lo podemos explicar de nuevo. Por favor. Y aquí estoy. Jessica, si quieres yo te apoyo con esto porque Esther ya está haciendo la interpretación para que Nir pueda escuchar. Buenos días con todos. Abajo van a tener como un mundito de interpretación. Ustedes le dan clic ahí. Tienen 3 opciones para elegir. Apagado, que viene siendo que siempre van a escuchar el audio original. Si están hablando en inglés o en español, lo van a escuchar en el audio original. Están en la opción de inglés. Si quieren escuchar toda la conversación en inglés, viene siendo Anir hablando en inglés, y si el resto está hablando en español, escucharían al intérprete hacer la interpretación de español a inglés. Y en español viene siendo al revés. Si Nir está hablando en inglés, el intérprete va a interpretar ese español y van a escuchar al intérprete. Y si alguien más habla en español, van a escuchar el idioma original de la persona que está hablando en español. Impecable. Bueno, okay, so Nir, again, thank you very much for your presence here. And Nir, again, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Y tienes la palabra, por favor. Perfect. Thank you so much, Fernando. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Permítanme, por favor, rápidamente compartir mi pantalla. Creo que ustedes van a tener que quitar compartir para que yo lo pueda compartir. Muy bien, perfecto. Ahora, en un segundo. Here we go. All right, can you see my screen, please? ¿Pueden ver mi pantalla ya? Perfecto. Okay, perfect. Sí. It's okay, not a problem. Hello, everyone. And first of all, thank you for the time. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí. Me llamo Nir Caldero y soy jefe de datos y inteligencia artificial, y para mí es un placer hablar con ustedes sobre el tema que adoro. Esperemos que los podamos inspirar a ver la forma de darle la tecnología de inteligencia artificial una evolución a su organización de cuidado de la salud y dar mejores servicios con mejor calidad a los pacientes en el ecosistema. Antes de entrar directamente a la presentación, como saben, tenemos un mundo totalmente cambiante y la pandemia nos está obligando a hacer muchas cosas de manera distinta. Yo creo que hoy es un tiempo crucial para adoptar esta tecnología, para poder tener un cambio radical de la forma en que nosotros les damos la información a nuestros pacientes, a nuestros doctores, les damos servicios, creamos nuevas soluciones para tener mejor salud. Pero lo más importante, ver cómo cambiamos la forma de pensar y actuar en este mundo de cuidados para la salud. En los últimos 7 años, las compañías de salud han madurado sus competencias y sus operaciones en todo lo que toca la organización impulsada por datos. Este tipo de empresas son las que cultivan la cultura de la analítica continua para informar las decisiones de comercialización. En los últimos 5 años,
la inteligencia artificial empezó a tener un papel más importante con un crecimiento en la aplicación de la industria y un gran éxito. Básicamente pasamos de una organización de datos descriptiva a prescriptiva, tratando de cambiar la solución, siendo más proactivos que reactivos y muchísimo más personalizada. Actualmente nosotros tenemos nuevos casos exitosos de inteligencia artificial y su impacto transformador en los negocios y en la innovación. En los últimos 10 años hemos cambiado muchísimo, pues muchas organizaciones han madurado su operación, sus procesos, sus competencias y ahora están tratando de interactuar con esta inteligencia artificial y meterla en la estructura de sus empresas. Hoy quiero compartir con ustedes cómo la inteligencia artificial está transformando la industria del cuidado de la salud, cuáles son las áreas a las que les deben prestar atención durante esta evolución y transformación, cómo la transformación exitosa debe lucir y el aprendizaje de la maquinaria y los desafíos que debemos considerar cuando usamos esta tecnología en nuestra organización. Ahora pasaré directamente a las diapositivas y veo algunas preguntas en el chat y Carlos y yo las vamos a responder justo inmediatamente después y de nuevo les agradezco por la oportunidad de estar aquí. Así que un poco sobre mí. Creo que Fernando ya hizo un gran trabajo, así que solamente lo diré rápidamente. Soy jefe de datos de analística de datos en Neoris y también soy el director del grupo de ciencias globales. También fui jefe de la empresa Galvanize y también trabajé con diversas compañías como Google, IBM, Venture, Facebook. Un poco sobre nuestro conocimiento, yo creo que ya sobre nuestro pasado, ya creo que nos conocen. Hemos mencionado, por ejemplo, los datos de inteligencia artificial y esta es nuestra visión. Creemos que la ventaja competitiva de la inteligencia artificial existe en la intersección de datos, tecnología y personas que están entrelazadas con una experiencia de la industria muy profunda de los negocios y queremos asociarnos para poder mejorar la inteligencia artificial utilizando la analítica y la inteligencia artificial en lo que llamamos la empresa inteligente. Nuestro abordaje es ayudando a las compañías a tener una situación frente a frente, transformar este viaje, esta evolución y conducirla de adentro hacia afuera para poder mejorar las empresas. Y nosotros lo hacemos junto con ustedes asociándonos, pero también ayudándoles a mejorar la capacidad para que puedan crecer. Yo creo que ustedes conocen un poco más de Norris, más de 4,000 empleados, 1,200 proyectos, 400 clientes activos, etcétera. Pero tener en esta área exponencial, voy a pasar directamente a la presentación. Nosotros le llamamos esta era mejoras exponenciales en el cuidado de la salud. Estamos logrando un impacto muy fuerte en estos negocios, en esta tolerancia de cuidados de la salud y yo los voy a guiar rápidamente hacia allá. Todo tiene que ver con nuestro paciente para mejorar en 360 grados a entender al paciente y tener un cuidado hiperpersonalizado. Esto es enorme, pero nosotros tenemos que ver estas aplicaciones en estos elementos tan específicos. Todo, la inteligencia artificial con el doctor, capacitación, compartir los conocimientos, el bienestar. Uno de mis amigos compartió conmigo una aplicación muy interesante en inteligencia artificial para un doctor recordándoles las cosas que aprendieron durante 6 o 7 años, que todos esperan que un doctor verdaderamente lo recuerde todo. Y no es factible verdaderamente reconocer y acordarse de todo en ese momento. Entonces, cómo el procesamiento del idioma, la inteligencia artificial, le puede ayudar al doctor a mejorar con sus pacientes. También el manejo de las instalaciones en los hospitales. Ya estamos haciendo más proyectos a este respecto. Con los hospitales, yo creo que este es uno de los impactos principales de los datos que tenemos para poder mejorar la tecnología que les puede ayudar a tener una eficiencia mucho mejor. Y todo también sobre los fármacos. Esto no es nuevo, por lo menos no para mí, pero sé que en algunos países
todavía no han crecido con esto, están apenas en la creación de la computadora cuántica y hemos visto algunas de las primeras aplicaciones de la computadora cuántica. Para mí, incluso hace 4 años, se creó una muy fuerte señal y este puede ser el final de la era de los fármacos genéricos. Ahora, la computación cuántica puede crear una combinación muy interesante que básicamente ensambla los fármacos que pueden estar personalizados para todos y cada uno de nosotros. Antes de que la computación cuántica no teníamos suficiente fuerza para analizar ambos materiales en el mundo y proporcionar un fármaco personalizado, pero ahora tenemos la habilidad tecnológica para lograrlo. Todo alrededor de la imagenología que proporciona y analiza imágenes de alta calidad o de hecho de baja calidad, pero un análisis de alta calidad que nosotros ya hemos visto casos en que la máquina puede reconocer algo que ni siquiera un doctor tan experimentado puede ver. Así que vemos avances muy grandes en el reconocimiento de imágenes, en la tecnología, en el cuidado de la salud y también la cadena de abastecimiento, la optimización en los hospitales y tratamos de optimizar todo esto y vemos una evidencia muy fuerte de la inteligencia artificial. Además de eso, existen algunas imágenes que quiero compartir con ustedes en la comunidad de cuidados de la salud. Y si me preguntan cuáles son estos movimientos atrevidos que todos debemos hacer, en esta comunidad. La primera es tratar de continuar con la transformación digital desde una perspectiva cultural y de pensamiento. Yo creo que es algo que el mundo requiere mucho trabajo para lograrlo. El segundo tiene que ver con el cambio en el manejo y los procesos. No solamente tiene que ver con datos y tecnología, sino también con las personas que lo utilizan. Y nosotros somos los responsables. Estamos dispuestos a asegurarnos que nuestros personas tengan todos estos procesos. Yo siempre le digo a todos que nosotros les damos resultados, introspectivas, pero estas introspectivas no cambian al mundo si las personas no los utilizan. Tenemos que pensar en la idea de que nos da introspectiva, pero las personas somos las que cambiamos el mundo y tenemos que pensar en el usuario final de esta tecnología. También la recopilación de datos y la calidad es muy importante hablar de los desafíos que tenemos ahí y la infraestructura de la tecnología que está ampliamente disponible, pero este es otro desafío en el cuidado de la salud, sobre todo para su adopción. También debemos de ser proactivos, no solamente tenemos que hacer movimientos atrevidos dentro del hospital o del entorno de cuidado de la salud, sino que también tenemos que ser más proactivos, principalmente porque hay una inversión creciente en la IA y podemos pensar como una interrupción. Aquí podemos ver los números desde el 2019 hasta el 2027. Básicamente significa de que si no impulsamos esto muy fuerte dentro del ecosistema, dentro del entorno, tal vez vamos a interrumpirnos y yo creo que va a ser más pronto de lo esperado. También quiero decirles un poco sobre el paradigma de por qué toda esta tecnología de pronto es tan obligada. Nosotros vemos básicamente que la función del costo de la tecnología que colapsa incrementa la información y esta idea. Nosotros queremos poder escucharlos, pero $1,700 fue el costo de un terabyte de datos. En este año, nosotros podemos escucharlos, pero les quiero decir que solamente piensen un segundo para ustedes mismos. 1,700, $17,000 para un terabyte de datos es el costo que básicamente se pagaba en el año 2000. Ahora quiero que piensen un segundo cuánto cuesta un terabyte de datos actualmente. Imagínense este número y en un segundo les voy a decir que es de menos de $3. Así que vean lo que ha ocurrido con la función del costo en la tecnología de $17,000 para un terabyte de datos, que se redujo a menos de $3 actualmente.
Y no solamente en términos de esto, sino también de procesamiento de datos que se está volviendo más disponible, más barato. También el ancho de banda de la red, porque esto va a revolucionar a muchas industrias, no solamente a la de cuidados de la salud, pero también el ancho de banda está más fuerte y cada vez va a ser una competencia más interesante e incluso ha bajado mucho más, no solamente hablando del poder de la competencia, esto tiene que ver con una máquina que tiene que ver con miles y miles de dólares, tal vez hace 10 o 20 años, y ahora todo el mundo los puede desplegar, incluso desde sus hogares. Así que todo se está volviendo más barato aquí a mano derecha. Pero por otro lado, también tenemos más datos específicamente debido al viaje de transformación digital y globalización. Estamos cambiándonos hacia la digitalización que tiene que ver más y más datos para las empresas. En la pandemia nosotros vimos muchísimas cosas, desarrollamos mucho, vimos el movimiento de fuera de línea a en línea. Y este movimiento masivo creó también una cantidad masiva de datos para monitorear y explorar. Pero no solamente se trata de los datos y la tecnología, sino de problemas complejos que son verdaderamente relevantes para la industria de cuidados de la salud. Quiero compartir con ustedes algo muy evidente que tiene que ver en investigación de presente en los Estados Unidos y nos muestra que la persona promedio trata de digerir y de interactuar con más de 10 millones de puntos de datos al día. Y si ustedes quieren cuantificar cuánto es igual a esto, significa que es leer 372 periódicos al día. Si el doctor tiene suficiente tiempo para leer 372 periódicos al día, solamente para acumular la información en una forma muy inteligente para encontrar la respuesta correcta, obviamente ninguno de ellos tiene el tiempo ni tampoco la habilidad para poder ver toda esta lluvia de ideas y de información y la respuesta correcta. Así que necesitamos la máquina, esta tecnología para que sea una mente extendida, mejorar nuestra inteligencia artificial, incrementar nuestra experiencia y guiar nuestras corazonadas, que definitivamente es una parte del proceso que no debemos eliminar de esta parte de la ecuación. Una gran cantidad de lo que experimentamos actualmente con esta tecnología, nosotros podemos resolver problemas más complejos de una manera más eficiente. Les podemos dar algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ayudando en algunos de los problemas más complejos que vemos. Y yo estoy muy seguro que la mayoría de ustedes ya lo han intentado, como poder utilizar la robótica para las cirugías remotas, sobre todo en áreas rurales donde las habilidades no son tan abundantes y de pronto nosotros entramos en precisiones más altas en cirugía, pero también una habilidad globalizada. No voy a invertir tanto tiempo en el cáncer, pero nosotros hemos resuelto haciendo investigación de esta tecnología. Todo sobre la admisión hospitalaria, el manejo de instalaciones. Nuestros hospitales se han vuelto enormes y una de las cosas más interesantes que he visto en Nueva York, porque aquí es donde vivo, con respecto a la pandemia, y nosotros construimos 3 enormes hospitales de campo. Uno de ellos fue el más barato que construimos en Manhattan, el otro fue un poco al norte de Manhattan, y para poderlos manejar nosotros tenemos que aplicar inteligencia artificial sofisticada y aprendizaje de la maquinaria para poder optimizar el flujo. Y también vimos que exageramos, creamos 3 hospitales donde nada más necesitábamos uno. Pero en ese momento tal vez yo creo que sí fue la decisión correcta con esta tecnología y tuvimos una eficiencia mucho mayor. Como ya mencioné anteriormente, un reconocimiento de imagen mejor es algo que verdaderamente está mejorando actualmente, y hace algunos días yo vi cómo nosotros estábamos utilizando esta tecnología en los idiomas naturales con GPT-3 para poder verdaderamente resumir años de historia de los pacientes en 2 segundos, proporcionar
una visión de la importancia de las cosas para poder destacarle al doctor que definitivamente no tiene tiempo de leer 25 años de historia médica, básicamente proporcionarles un mejor diagnóstico. Así que nosotros vimos que estos idiomas naturales específicamente los alentamos para hacer investigaciones al respecto y ver cómo que P3 está mejorando en la industria de cuidados de la salud y está logrando un impacto. Todo esto de una forma personalizada que puede empatar con la computación cuántica. Y nosotros creemos, y yo verdaderamente creemos que en los siguientes 5 o 10 años este punto de interés tal vez haya desaparecido. Así que la idea es generar un valor exponencial y estas son algunas de las evidencias porque una empresa va a cambiar su estrategia para poder desempeñar en un 20%. Y también puedo decirles que este es un número conservador con el que yo he estado trabajando en estas empresas tan grandes en todo el mundo y les puedo asegurar que incluso nosotros podemos elevarnos mucho más si estamos poniendo datos ahí, si estamos trabajando en el entorno de la tecnología, sobre todo en los proyectos de las personas. Pero esto tiene que ver con el punto donde nosotros hemos descifrado cómo crear innovación y también a los competidores para verdaderamente convertirnos en una empresa inteligente. Si ustedes nos preguntan cuál es esta transformación exitosa y cómo debe de verse, yo diría que tiene que ver en tres pilares principales. Uno de ellos es la tecnología, la segunda tiene que ver con los datos y los datos son los reyes, los datos son la ventaja competitiva y nosotros tenemos que descifrar la estrategia de cómo poder monitorizarlo dentro de nuestra empresa. Pero también hay otro pilar muy importante que las personas pasan por alto o no les dan tanta atención. Tiene que ver con la cultura de las personas y los procesos. Y los beneficios de la inteligencia artificial es la intersección de estos tres elementos básicos, de estas tres dimensiones diferentes. Así que yo los aliento a que cuando piensen en la viaje de transformación digital, siempre piensen en estos tres pilares y entiendan qué es lo que tienen que hacer para que sea variable, cómo pueden tratar sus datos, cómo pueden tratar la calidad de sus datos y cómo pueden pensar en esta estrategia de adquisición de datos, porque yo creo que una de las principales barreras de la tecnología en las empresas sigue ahí. En un segundo o tal vez en unos momentos, yo quiero hablar un poco más qué es el aprendizaje de la maquinaria para asegurarme que ustedes verdaderamente entienden la idea y saber dentro del educador, por ejemplo, tenemos compartir con ustedes diferentes puntos de algoritmos de aprendizaje. La idea de aprendizaje de máquinas es que aprendemos de datos y de hechos. Hay una fase de entrenamiento donde vemos datos históricos que incluso a veces está etiquetada. Nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando y básicamente nosotros tenemos algunos datos históricos y los ponemos en el algoritmo de aprendizaje de la maquinaria para poder aprenderlo en algunos de los casos y crear un modelo predictivo que cuando entre un nuevo dato lo va a poner en este modelo y vamos a tener una especie de predicción. Así que hay un tiempo de entrenamiento y tal vez dura o tal vez hay algunos problemas específicos en el cuidado de la salud, pero la idea es que nosotros los capacitemos en el modelo y lo utilicemos para hacer estas predicciones. Hay algunos tipos de algoritmos de aprendizaje y ya les mostré esta diapositiva porque yo estoy muy emocionado y creo que los ejecutivos del 2020 y 2021 deben de estar conscientes de este tipo de elementos, estos tres elementos de alto nivel. Si nosotros pensamos en aprendizaje de maquinaria, ciencia de datos, el algoritmo es supervisar. La idea es aprender de los hechos, de las cosas que estamos observando en los datos. Y vemos esto, ustedes pueden pensar en la columna en rojo que dice si vamos a utilizar un teléfono inteligente o no,
ver estos datos, supervisarlos y tratar de entender cuáles van a ser los atributos que nosotros vamos a utilizar y después hacer una predicción. Después, el segundo es el no supervisado. Tenemos que aprender de las tendencias, no tenemos los hechos. Si pensamos en la caricatura de la izquierda, no sabemos dónde está el coronavirus. Pensemos que es asintomático, no sabemos quién es enfermo, así que la idea es que la máquina va a aprender de diferentes tendencias, de diferentes individuos y con estas tendencias nosotros los podemos ponerlos como caricaturas y supervisarlos a no supervisarlos, porque podemos tener estos datos y no supervisados, la maquinaria tiene que aprender de la tendencia. Y también el aprendizaje reforzado es algo muy similar a cómo aprendemos. Aprendemos cometiendo errores y estos errores nos castigan. Así que la importancia detrás del aprendizaje es que verdaderamente tratemos de aprender de nuestros errores y veamos estos buenos resultados. Y en general, en este nivel alto existen diferencias entre aprendizaje de maquinaria, inteligencia artificial y de L. La inteligencia artificial básicamente engloba lo que es el aprendizaje de maquinaria. Existe una inteligencia artificial estrecha contra una general. La estrecha es, por ejemplo, una computadora que está entrenada para resolver problemas específicos. La generalizada es como las películas de Hollywood de ciencia ficción sobre las máquinas que pueden actuar antes de los humanos o las máquinas que pueden conquistar al mundo. Pero todavía estamos muy alejados de esta inteligencia artificial generalizada y por qué no esperamos verla en los siguientes 5 o 10 años, pero también por debajo de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje de la maquinaria. Ya les mostré que los diferentes algoritmos hacen esto y yo diría que en 5 a 7 años hemos aprendido profundamente de estos problemas, pero la idea es que tratemos de ver cómo la información fluye dentro de nuestro cerebro y básicamente también crear estos tipos de modelos que la información puede fluir dentro de ellos en una forma muy lineal. Esto es un poco de cómo podemos entender este entendimiento profundo de lo que es el aprendizaje de maquinaria y la inteligencia artificial. Ahora es importante hablar de los desafíos del cuidado de la salud que vemos específicamente de la tecnología de los datos. Esto es algo a lo que debemos prestar atención. Lo primero es que verdaderamente necesitamos estar enfocados y utilizar la inteligencia artificial donde verdaderamente importa en estos problemas de negocios específicos que estamos enfrentando. Y una vez que aclaremos estos problemas de negocios o de los problemas en general, que no sean de negocios, sino también el entorno del cuidado de la salud, tratemos de ver cómo encontrar la tecnología para resolverlos, porque en muchas ocasiones dentro de la industria de cuidados de la salud o incluso afuera, nosotros vemos que esto no se entiende tan claramente y tratan de encontrar soluciones de inteligencia artificial solamente porque están frente a ellos. Esta no es una buena receta para poder transformar las empresas, empezando de dónde importe y cómo la tecnología verdaderamente los puede resolver. Lo segundo es que necesitamos estar y ser un poco más ágiles. Esto es difícil para la industria, pero incluso más difícil para el cuidado de la salud. Tenemos que mover de la prueba del concepto a la prueba de valor. La idea es que durante una prueba de concepto no es tan importante para los cuidados de la salud por los datos y la regulación, pero no debe de bloquearnos para demostrarnos el valor de la inteligencia artificial. Así que yo los aliento a pensar en cómo pueden hacer estos campos más operativos, porque la mayoría de ellos realmente nos pueden sorprender y nos pueden mostrar la forma de cómo mejorar este valor en nuestras vidas. Y el tercero es el que ya les mencioné anteriormente, el cambio en el manejo y los procesos. Tenemos que ver cómo alinear los procesos dentro de la recopilación de datos y utilizar la tecnología en los criterios, en los puntos finales, esta recopilación de datos conforme el modelo para ver
cómo el consumidor final mejora este entorno y va a utilizarlo de manera segura. Esto es algo en lo que tenemos que continuar y pensar profundamente, datos, tecnología. Una de las principales barreras de la inteligencia artificial en el mundo. El primero es sobre los datos, la calidad y el volumen. Algunas de las soluciones que estamos tratando de hacer en cuidados de la salud necesitan muchos datos y en muchos casos tenemos que generalizar el problema, si no va a estar demasiado sesgado, demasiado específico. Entonces tenemos que pensar en la estrategia y en cómo básicamente podemos crear una ventaja competitiva a través de los datos que tenemos. Lo segundo en este pilar son los datos externos, que es un verdadero problema que nosotros vemos, sobre todo al principio de la pandemia, muchísimos datos que venían de China que nos podían ayudar a entender cómo reconocer a través de la imagenología de los pulmones el coronavirus. Pero muchos hospitales en los Estados Unidos e incluso fuera rechazaban la idea de utilizar estos datos y esto debe cambiar porque los datos son datos y tenemos que entender que entre más datos, mejor será nuestra vida, mejor será nuestra habilidad para resolver estos problemas. Y yo creo que este cambio es muy importante. Actualmente estamos viendo mucha resistencia al respecto. Y el tercero, como ya les mencioné, es la estrategia de adquisición. Si ustedes cambian y esta va a ser parte de nuestro viaje de transformación digital, yo les puedo asegurar que van a estar enfrente. El último se trata de las herramientas, cómo estamos cambiando de una gran disparidad de herramientas y tecnología en un ecosistema y especialmente cambiar algo mucho más simplificado, una infraestructura más simplificada, porque algunos de los cambios que tenemos actualmente, sobre todo son por regulaciones y es la barrera de utilizar los datos en la nube. Creo que hay una confusión de no utilizar los datos en las nubes, sobre todo en los casos específicos en los que debemos de utilizarlos. Una compañía en el planeta dice que todo está en la nube. Siempre estamos hablando de la nube híbrida o incluso múltiples nubes. Así que sí, nosotros estamos utilizando muchas excusas para poner esto, pero también hay una gran cantidad de excusas para poner los datos en la nube y utilizar el acelerador de la nube para básicamente poder ahorrar dinero y ver las cosas de una manera más eficiente. Yo creo que esta resistencia o esta barrera regulatoria espera cambiar en el futuro cercano. Con esto, les quiero agradecer a todos ustedes y por el tiempo. Carlos, por favor, después de la presentación de Carlos, me voy a conectar con ustedes y a responder cualquiera de las preguntas que ustedes puedan tener. Thank you very much, Neil, for sharing your knowledge with Muchas us. gracias, Neil, por compartir tus conocimientos con nosotros. It is always a pleasure to listen to you, and without a doubt, your contributions are tremendously valuable for this space. Thank you very much. So, Carlos, bienvenido. Un gustazo, un gusto contar con vos y estamos felices de poder seguir conociendo grandes experiencias de transformación de la salud a través de inteligencia artificial. Y go ahead, Carlos, todo tuyo. Bueno, me gustaría compartir pantalla, no sé si pueden, ahí va, perfecto. Mientras hago esto, bueno, antes que nada agradecerles a todos la invitación a participar de este evento, de este tema tan interesante. Mi tarea hoy, después de haber escuchado la excelente presentación de Nir, en la última parte nos comentó de desafíos globales que tiene el uso de la inteligencia artificial en medicina. Bueno, yo lo que le voy a hablar más en detalle son los desafíos en la práctica diaria. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en el día a día con este tipo de herramientas? Y para eso vamos a enfocarnos en 5 problemáticas muy puntuales. La primera es cómo saber que un algoritmo está aprendiendo lo que tiene que aprender, o sea, aprender lo correcto. El segundo punto es cómo detectar si un algoritmo está produciendo errores.
El tercer punto es cómo generar datos sintéticos, porque a pesar de lo que nosotros creemos que en medicina tenemos una gran cantidad de datos, la verdad es que realmente los datos son escasos comparados a otros ámbitos, y aparte la mayor parte de esos datos no son accionables, entonces tenemos que buscar maneras de generar datos sintéticos como para poder permitir y reorientar el desarrollo de estas herramientas. El cuarto punto, vamos a discutir muy brevemente si es posible realmente superar el desempeño humano, porque recordemos que la mejor inteligencia que se haya desarrollado hasta ahora en este mundo es nuestra mente, nuestro cerebro, porque tiene cientos de miles de años de evolución, y el tema es si realmente podemos generar herramientas que lleguen a superar ese desempeño humano y cuáles son las situaciones. Y por último, el punto 5 es cómo elegir la herramienta adecuada para lo que yo necesito. Entonces, como decía mi abuelo, vamos a empezar por el principio. Y el primer punto es cómo aprender lo correcto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo quiero desarrollar un detector de tuberculosis en radiografías de tórax. Quiero que este detector sea accesible a través o bien de una API o pueda ser integrado a través de una plataforma de teleradiología. Y lo que quiero hacer es sencillamente un clasificador binario. Es decir, un clasificador que me diga, esta radiografía no tiene signos radiológicos de tuberculosis, por lo tanto, la voy a poner en categoría normal, o bien, esta radiografía sí tiene signos radiológicos compatibles con tuberculosis y por lo tanto la voy a poner en la categoría tuberculosis. Como yo voy a tener acceso a un dataset que está conformado por dos clases, la clase normal, que era más o menos, imaginemos que tiene unas 4.000 radiografías de tórax, y la clase tuberculosis, que tiene más o menos unas 450 radiografías de tórax, como tengo los datos y están etiquetados, como bien explicó Nir anteriormente, vamos a utilizar un algoritmo que se llama supervisado, es decir, que va a aprender los datos y los va a asociar a la etiqueta correspondiente. Entonces yo voy a tener acceso a esta base de datos de cerca de 5.000 radiografías, voy a entrenar ese algoritmo supervisado, lo voy a validar, y cuando llego a la fase de testing, en el último dataset, encuentro estos resultados. Tengo una precisión del 90%, una sensibilidad del 82% y una especificidad del 95%, o sea, muy buenos resultados. Y el output que estoy obteniendo es la radiografía original con la probabilidad de que se corresponda con tuberculosis. En este caso es una clasificación normal porque es 5% de probabilidad de que se relaciona a tuberculosis, y en este caso el 97%, o sea que esto es la clase de tuberculosis. Entonces, bueno, yo estoy contento, terminé de desarrollar mi algoritmo, ya lo tengo en modo producción, viene un nuevo dataset o radiografías individuales y empiezo a probar el algoritmo y resulta que las métricas dejan mucho que desear y no tienen nada que ver con las métricas de mi resultado que obtuve con el dataset de testeo. Entonces vamos a comenzar a investigar, a ver por qué el algoritmo no está funcionando con nuevas imágenes, mientras que sí había funcionado con las imágenes que yo utilicé del dataset, tanto de entrenamiento como el dataset de testeo. Entonces lo que voy a utilizar en ese caso es un segundo tipo de algoritmos que también Nir describió anteriormente, son los algoritmos no supervisados, en donde yo no le voy a dar importancia a la etiqueta que tiene cada imagen, sino lo que voy a hacer es juntar ese dataset y pedirle al algoritmo que me las agrupe en relación a las similitudes que tienen esas imágenes. Entonces el algoritmo va a incorporar todo el dataset, esas 5.000 radiografías, y lo que hace es sacarme un gráfico de output, en donde yo veo que hay dos poblaciones, o mejor dicho casi tres podríamos llamar, la población verde, que está acá abajo, la población que está en violeta acá arriba, y en el medio hay esta población que mezcla verde con violeta. Cuando voy a investigar a ver qué significa o qué características tienen en cada grupo, me doy cuenta que la población verde vienen todas del Hospital 1, la población violeta vienen casi todas del Hospital 2, y que en el Hospital 1 todas las radiografías eran clasificadas como tuberculosis, mientras que en el Hospital 2 todas las radiografías habían sido clasificadas como normal. Es decir, que cuando hicieron el dataset original, lo que hicieron es pedirle radiografías de tuberculosis al Hospital 1 y las mezclaron con las radiografías normales que venían del Hospital 2. Y entonces, cuando yo entrené el algoritmo y lo testé con las mismas imágenes, obviamente tenía unas métricas muy, muy buenas.
Pero ¿qué pasa? Cuando quise generalizar ese algoritmo, el uso de ese algoritmo, empezó a utilizar radiografías que venían de afuera, el algoritmo en realidad lo que estaba detectando no eran los signos de la presencia o ausencia de signos radiológicos compatibles con tuberculosis, sino que me estaba localizando de dónde venía la radiografía, si venía del hospital 1 o venía del hospital 2, y como si venía del hospital 1, la etiqueta de tuberculosis, en realidad lo que decía era que era tuberculosis porque simplemente la radiografía estaba detectando que tenía calidad que venía del hospital 1, mientras que las otras las ponía normal, no porque fueran normales, sino porque detectaba que la calidad venía del hospital 2. Entonces, cuando yo traigo nuevas radiografías, obviamente el algoritmo está desconcertado, porque en este tipo de análisis lo que tendríamos que haber visto que este grupo, que es el intermedio, en donde están mezcladas todas las radiografías, tendría que ser general y por lo tanto no ver alteraciones en cuanto a la calidad de la imagen. Es decir, el algoritmo no estaba aprendiendo lo correcto, no estaba aprendiendo a diferenciar normal de tuberculosis y no estaba aprendiendo a diferenciar calidad de radiografía del hospital 1 contra calidad de radiografía del hospital 2. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos saber que un algoritmo está aprendiendo lo que tiene que aprender? Vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso va a ser un ejemplo en donde a partir de una radiografía de la mano izquierda, nosotros vamos a predecir la edad ósea, que se va a corresponder con la edad de crecimiento de una persona. Esto se usa mucho en pediatría y entonces el pediatra lo que hace es poder evaluar si el chico está creciendo aceleradamente, si hay retraso de crecimiento por desnutrición, bueno, varios parámetros, ¿no? Y como no sé si ustedes vieron alguna vez trabajar alguno de estos algoritmos, lo que voy a hacer es meterme en nuestra plataforma en tiempo real y mostrar, es una plataforma donde nosotros colgamos todos nuestros algoritmos en prototipo, como para mostrarles a ustedes cómo funciona en tiempo real. Entonces, entramos a la plataforma, vamos a buscar la herramienta de estimador de edad pediátrica, vamos a ir a buscar una base de datos, una radiografía de la mano, la vamos a subir, vamos a hacer el upload, y en tiempo real, ustedes ven la velocidad con que actúan este tipo de sistemas, en tiempo real nos baja la radiografía, nos dice que la verdadera edad del chico era de 13 años y la edad predicha en este caso era de 13 años. Ahora bien, ¿cómo puedo yo estar seguro que está haciendo la predicción correcta? Y bueno, en ese caso vamos a utilizar otro tipo de algoritmo que se utilizan algoritmos de imágenes que se llaman algoritmos de segmentación, en donde lo que hace el algoritmo es mostrarnos en la imagen que estamos analizando en qué zona de esa imagen se está basando para tomar esa decisión. Por ejemplo, en este caso, la edad real del chico era de 7,5 años, la edad calculada por el algoritmo es 7,7 y me está indicando que se está basando en los huesos de la muñeca, que es en realidad en donde se tiene que basar para tomar la decisión de esa edad calculada. Por lo tanto, las cajas negras ya no son tan cajas negras, sino que nosotros le podemos decir, preguntar al algoritmo por qué está tomando las decisiones que está tomando y ver si realmente el algoritmo está aprendiendo lo que tiene que aprender en esa imagen para obtener el output que estamos deseando. El segundo punto era cómo detectar los errores. Puede ser que el algoritmo esté funcionando mal. Un ejemplo muy claro fue, bueno, cuando empezó la pandemia, enseguida empezaron a aparecer algoritmos supervisados de detección de signos radiológicos compatibles con coronavirus en radiografías de tórax. Uno de los primeros fue esta red neuronal que se llama COVIDNet y que fue entrenada en una base de datos de cerca de 6.000 radiografías que tenía tres clases: la clase normal, la clase neumonía común, bacteriana o viral, y la clase neumonía por COVID. Pero lo que llamaba la atención es que dentro de esas 6.000 radiografías solo había 68 imágenes provenientes de neumonías con COVID. Y a pesar de que esta base de datos completamente desbalanceada con tan pocas imágenes de COVID, las métricas eran muy importantes, eran muy interesantes, porque tenían casi un 84% de precisión global, y después cuando analizaban clase por clase, lo que se observaba es que en la clase COVID tenían una precisión del 100% con una sensibilidad del 100%. Y obviamente a todo el mundo le llamó la atención. Entonces lo que hicimos fue bajar la arquitectura del COVIDNet, bajar la misma base de datos, replicar el experimento virtual y obtuvimos las mismas métricas. Entonces, como nos seguía llamando la atención, dijimos, bueno, vamos a confirmar utilizando un algoritmo de segmentación, como vimos antes, y preguntarle al algoritmo que me marque la radiografía dónde está tomando la decisión. Y resultó ser que la gran mayoría de las imágenes que venían del COVID
en realidad el algoritmo no estaba tomando decisión en las placas pulmonares. Se supone que si usted tiene una enfermedad respiratoria, el algoritmo tiene que marcar los pulmones y dentro de los pulmones marcarme en qué área está habiendo la patología. En este caso, la mayoría de las radiografías lo que hacía es detectar fuera de los pulmones esta zona que se correspondía con el ángulo superior izquierdo de la radiografía. Y que en reglas generales es en donde hay marcas que ponen los radiólogos en las radiologías para detectar o bien la fecha o bien la posición de la radiografía, etc. Entonces el algoritmo, de nuevo, había mal aprendido. No estaba aprendiendo a detectar coronavirus, sino lo que estaba aprendiendo era detectar la calidad de las radiografías, de estas 68 radiografías que venían todas del mismo centro, que cuando yo las mezclaba con todas las otras, obviamente las iba a detectar porque tenían una calidad de imagen completamente diferente. Entonces, una vez que detectamos el error, tenemos que rehacer de nuevo el algoritmo y enseñarle a que aprenda lo correcto. En este caso, entonces, lo que hicimos nosotros fue diseñar un algoritmo, de nuevo, a multiclase, o sea, en este caso es un supervisado que detecta 3 clases diferentes, la clase normal, la clase de neumonía común y la COVID, y utilizando imágenes que provenían de muchos hospitales diferentes, para evitar el problema que teníamos en el primer ejemplo, ¿no? Que sea una generalización desde el inicio del entrenamiento. Y aparte utilizamos un algoritmo de segmentación de entrada, es decir, que cuando uno sube la radiografía de tórax, lo primero que hace el algoritmo es detectar las placas pulmonares y después ir a tomar la decisión y marcar las zonas correspondientes con su decisión dentro de las placas pulmonares. Y de esa manera nos evitamos el problema que estábamos viendo en el caso del primer algoritmo de COVIDNet que salió publicado. Y utilizando esta estrategia, bueno, se logran precisiones de casi el 96%, una sensibilidad del 85% y una especificidad del 98%. Por lo tanto, es tan importante enseñarle lo correcto como detectar los errores. Y también la otra cosa que es muy importante en estos casos es trabajar con bases de datos que sean generalizadas, provenientes de muchos sitios, porque de esa manera el algoritmo aprende a detectar estas diferencias de calidades de imagen desde el inicio. El tercer punto es cómo generar datos sintéticos, porque como decíamos antes, los datos médicos son escasos. Por ejemplo, nosotros también estamos trabajando mucho en imágenes dermatológicas. La idea es desarrollar un clasificador de lesiones que se llaman pigmentadas de la piel, porque dan pigmento, dan color, y en estas lesiones pigmentadas de la piel, que son 9, las principales, o sea, esas 9 representan casi el 95% de las lesiones pigmentadas de la piel, la idea es generar algoritmos que puedan clasificarlas de manera automática. Pero el gran problema que hay es la escasez de ese tipo de imágenes, y hay una única base de datos muy grande, con cerca de 20.000 imágenes, que es la que todo el mundo usa para trabajar en este tipo de algoritmos. El problema es que como esa base de datos es única, claro, si uno va consumiendo muchas imágenes durante la fase de entrenamiento, después le van quedando menos imágenes para validar el algoritmo y para testear si el algoritmo está funcionando bien. Entonces, la solución que buscamos nosotros fue generar un algoritmo que lo que hace es, a partir de las imágenes reales, generar estas imágenes sintéticas. Entonces, recreamos una base de datos de imágenes dermatológicas sintéticas de cerca de 20.000 imágenes que nosotros usamos para preentrenar el algoritmo y después hacer lo que se llama el transfer learning. O sea, una vez que el algoritmo lo preentrenamos con cierta base de datos, la pasamos a la base de datos de imágenes reales, y entonces ahorramos, entre comillas, el uso de imágenes, y esto nos permite tener mayor volumen de testeo, mayor volumen de datasets de validación. Yo les puedo asegurar que cuando hicimos la prueba de mezclar las imágenes reales con las imágenes sintéticas y mostrárselos a dermatólogos, había muchas de las imágenes sintéticas que los dermatólogos las clasificaban como reales por la realidad que obtienen durante el proceso de generación sintético. Y esta estrategia fue la que utilizamos para desarrollar esta herramienta que clasifica 9 lesiones pigmentadas de la piel, con un output que se da no en una API o, o adaptado a una plataforma, en este caso sería de teledermatología, que se puede adaptar sin problemas, pero decidimos hacer a través de una aplicación celular en donde el médico puede tomar una foto de la lesión determinada, agregarle datos clínicos, integrar todos esos datos y generar una predicción de esas 9 lesiones. El cuarto punto y cuarto desafío era, bueno,
¿realmente nosotros podemos llegar a superar el desempeño humano? Y yo les puedo asegurar que estas herramientas sí van a poder mejorar el desempeño humano, no para reemplazarlo, sino para complementarlo. Todos estos ejemplos que estábamos viendo anteriormente de análisis de imágenes son como las líneas básicas, son como los ladrillos de inteligencia artificial, porque el verdadero potencial de estas herramientas están dadas por la agregación y la integración de todo tipo de datos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto en donde tenemos acceso a una base de datos de pacientes con cáncer de pulmón, 550, y lo que estamos haciendo es, para cada paciente tenemos la información de los 2 primeros meses a partir del momento de diagnóstico de ese cáncer de pulmón. Entonces generamos representaciones digitales de esos 2 primeros meses para cada paciente, o sea que vamos a tener 550 representaciones digitales. Después le pedimos al algoritmo que las agrupe en base a su similitud y le pedimos que analice determinados comportamientos clínicos. En este caso nos interesaba saber cuál iba a ser la respuesta a un determinado tratamiento. Entonces el algoritmo aprendió las características de cada paciente y lo que podemos ver es cómo el algoritmo separa estos 80 pacientes que están en esta curva de sobrevida, y los cataloga como superrespondedores, porque tienen una mucho mejor respuesta al tratamiento de quimioterapia que la respuesta estándar del resto de los 400 pacientes. Entonces ahora lo que estamos haciendo es generar un clasificador en donde yo pueda venir con los datos individuales que van desde la genética hasta lo más clínico, como ser los signos, los síntomas, los análisis de laboratorio, generar para cada paciente esta representación virtual, pedirle al algoritmo que me clasifique en cuál de estas 2 curvas va a caer esta persona, para saber si esta persona la podemos catalogar como un superrespondedor a ese tratamiento específico y empezar la terapia bien dirigida. Y aparte le podemos pedir que nos diga por qué este paciente lo está clasificando en este clúster de superrespondedores. Entonces, esto es el verdadero potencial de la inteligencia artificial, la agregación y la integración de datos. Las herramientas de uso de dato único y datos simples son también muy importantes, sobre todo cuando los estamos dedicando a médicos de práctica general, ¿no? A médicos de familia, a médicos que están en guardia, a médicos de consultorios externos, pero es verdad que a un radiólogo experto en patología torácica, o un dermatólogo experto en cáncer de piel, como es el melanoma, es muy difícil poder agregarle algún beneficio con respecto a toda la experiencia que ellos ya tienen ganadas. En cambio, a un médico generalista, un médico clínico, evidentemente, este tipo de herramientas le va a ser absolutamente útil. Y para no pasarme de tiempo y pasar entonces al último desafío de la práctica diaria es, bueno, ¿cuáles son los parámetros que yo tengo que ver para elegir cuál es la herramienta adecuada para mi práctica diaria? Y son 4. Lo primero es identificar el problema a resolver, el segundo es cómo evaluar ese producto, el tercero es cómo se integra y cómo implementar ese producto dentro de mi instalación, y por último, cómo adquirir ese producto y cómo, bueno, negociar la entrega del producto, ¿no? Pero como decía Nir, para mí el punto más importante es el primero. Identificar el problema a resolver. Tenemos que olvidarnos de esta idea de, qué linda solución, voy a comprar esta solución para aplicarla en mi centro, porque eso en reglas generales puede tender hacia el fracaso. En cambio, si yo resuelvo cuál es el problema que tengo y a partir de ahí o busco una solución ya hecha o trato de diseñar una solución para resolver ese problema, obviamente va a estar mucho más adaptado. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, si lo que estoy buscando es un algoritmo de uso masivo o un algoritmo de nicho. Algoritmo masivo es, por ejemplo, quiero diferenciar todo lo que es radiografía de tórax normal versus de lo que es patológico. Ejemplo clásico en COVID, ¿no? Hubo la avalancha de COVID, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con sanatorios en Argentina, en donde el 80% del departamento de radiología se dedicó enteramente a radiografía de tórax por COVID. Y claro, los especialistas radiólogos, expertos en patología de tórax, estaban absolutamente desbordados. Los otros radiólogos que hacen traumatología, que hacen mamografías, tuvieron que ponerse a leer radiografías de tórax con cierta expertise, pero obviamente no con la expertise que tiene alguien que está acostumbrado a ver tórax todo el día. Entonces, la idea es desarrollar una herramienta que a mí me permitiera decir, ¿esto tiene alguna probabilidad de ser COVID? Y no sé, bueno, se lo mando al especialista en tórax. ¿Esto? No, esto es normal. Bueno, se lo mando al radiólogo
no experto en tórax, para que la clasifique. Y el segundo es, ¿qué estoy buscando? ¿Hacer un screening o un diagnóstico? Si es screening, voy a buscar herramientas que tengan muchísima sensibilidad de detección. Si es diagnóstica, voy a buscar herramientas que sean muy específicas. Y por último, la contribución a la resolución del problema del mundo real que yo quiero solucionar. En cuanto a la evaluación del producto, 3 cosas muy rapiditas. ¿Cuál es el aspecto regulatorio? Si es para desarrollo para uso interno o si lo voy a utilizar como un dispositivo médico. ¿Cuál es la evaluación que se le hizo al algoritmo y qué evaluaciones le voy a hacer yo a ese algoritmo para probar realmente que las métricas son las que son? Y determinar cuáles son las métricas de evaluación y cuál es el beneficio para el usuario final. ¿Quién es? ¿El médico generalista, el radiólogo, especialista, el dermatólogo? O sea, ese es el tipo de métricas que tengo que evaluar. Y finalmente, y terminando, bueno, analizar todas las partes más de implementación del algoritmo, si es fácil de usar, fácil de instalar, y todo lo que es la política de conformidad o compliance con la adquisición y entrega del producto, y aparte establecer políticas claras dentro de la licitación que yo vaya a hacer cuando esté buscando una herramienta muy en particular. Y bueno, esto es todo lo que yo quería contarles en cuanto a los desafíos de la práctica diaria del uso de inteligencia artificial en el área médica, y no tengo más que agradecerles la invitación y la atención que me dieron durante esta presentación. Carlos, excelente, la verdad, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos contaste y también es un gusto ver lo que se está avanzando en otras latitudes, en otras geografías. Sé que varias de las experiencias las han tomado por España y también por Latinoamérica y es interesante ver lo que se está logrando. Quería invitarlos, y Gabriel, si me das una mano, Gabo, con la coordinación, quería invitarlos con el poco tiempo que nos quedan, a hacer preguntas tanto a Nir como a Carlos. Claro. Y ya a partir de eso cerrar, porque bueno, se nos fue el tiempo con todo el problema inicial. Claro. Bueno, pues interesantísimo la presentación tanto de Nir como de Carlos, un agradecimiento. Y aquí me gustaría abrir un poco micrófonos para que nuestros invitados, tanto de, me encanta la pluralidad, hay invitados de Chile, de Colombia, de México, de España, preguntarles a Andrés Coglan, David Sanguino, Chuy Díaz, José Luis Torres, Carlos Martín, Juan Luis Cruz, Pato Anguita, bienvenido Pato, Rodrigo Vélez, Sergi Fons, Sergio Mendívil. ¿Alguna pregunta que quieran elaborar para nuestros invitados? Yo tengo una, Carlos. Bienvenido. Bueno, agradeceros la presentación. Creo que la presentación de Nir ha sido muy buena a la hora de pintar una visión del potencial y la presentación de Carlos muy aterrizada a la realidad de los proyectos de investigación que se están realizando en esta materia. Pero mi pregunta va, es un poco provocativa, pero ¿por qué consideráis, porque es la realidad, lo podemos discutir, pero ¿por qué consideráis que el impacto actual de la inteligencia artificial o del machine learning en el ámbito hospitalario es tan escaso? Es decir, esto, con todo este potencial y con todos estos proyectos de investigación, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando para que realmente no sean herramientas en uso, más allá de algunas funciones de imagen médica que puedan existir, en general en los hospitales? Si quieren, yo les puedo dar mi visión, no solamente de trabajar en el ambiente de inteligencia artificial, sino mi visión más bien como médico, ¿no? O sea, ustedes, como en todos lados, pero sobre todo en medicina, la gente tiende a ser muy conservadora. Entonces, si yo estoy usando una determinada herramienta diagnóstica o estoy utilizando una herramienta, una droga particular o un procedimiento particular y funciona, y a mí me funciona, y a mis pacientes me funcionan, a mí me tiene que convencer muchísimo de que eso que yo voy a empezar a utilizar nuevo amerita que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, que me funciona, para traerle un beneficio nuevo al paciente. Entonces, bueno, esa dinámica, aparte de la práctica diaria, ¿no? En los hospitales es muy complicado. Una cosa es hacer investigación, otra cosa es estar atendiendo gente todo el tiempo y trabajando con personas
permanentemente, ¿no? Entonces es muy difícil buscar el hueco para testear la herramienta, pero aparte cambiar esa mentalidad. Pero yo creo que ni bien el médico vea que estas herramientas le van a facilitar el trabajo, porque le va a permitir utilizar la experiencia de utilizar todo su cerebro para contactar con el paciente, y en realidad esto no está para reemplazarlo, sino para ser un asistente, como fue cuando salió la radiografía, como fue cuando salió un laboratorio de sangre, o como fue cuando empezaron a haber tomógrafos computados para reemplazar a las imágenes de radiología convencional. Una vez que el médico tenga incorporado esto, a través del uso de este tipo de herramientas y a la masivización de este tipo de herramientas, no va a volver atrás, evidentemente, porque va a ver absolutamente el beneficio y le va a dar más tiempo para contactar con su paciente, porque ahora, al final, uno va a una consulta, tiene 10 minutos, se la pasa 8 minutos escribiendo en la computadora y viendo análisis, y tiene 2 minutos para hablar con la persona, mientras que esto le va a dar quizás todos esos datos procesados y vamos a tener mucho más tiempo para interactuar con esa persona que tengo adelante, porque en el fondo de eso se trata la medicina, de esa relación médico-paciente que muchas veces hoy en día la tenemos perdida por falta de tiempo. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, enseguida seguramente van a cambiar. Gracias, Carlos. ¿Algún otro de nuestros invitados tiene alguna pregunta para Carlos o para Nir que quisieran exponernos? Hola a todos. Muchas gracias por el evento de la organización. Esta también va para Carlos. Sacaste premiado, Carlos. Ok. La pregunta es, ¿qué especialidades médicas crees tú que serán más proclives a adoptar sistemas de soporte a las decisiones médicas basados en inteligencia artificial, ¿no?, para elaboración de los planes de tratamiento, que sean más efectivos? O sea, ya no el diagnóstico, sino construir un plan de tratamiento que esté basado en toda la evidencia del registro clínico electrónico, de los datos de personas que son parecidos a este paciente en particular. Es un tema que va un paso más allá, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo creo que estas herramientas son transversales, entonces en cada especialidad médica hay casos realmente puntuales en donde todavía no hay una precisión en aplicar una herramienta terapéutica particular. Entonces, como son herramientas transversales, este tipo de herramientas predictivas se pueden utilizar obviamente en todas las especialidades. Por ejemplo, actualmente en todo lo que es medicina de terapia intensiva, hay algoritmos que ya pueden empezar a predecir en pacientes hospitalizados en terapia, en unidad de cuidados intensivos, quién va a tener una sepsis, o sea, una infección masiva en todo el organismo, con 12 o 24 horas de anticipación, lo cual le permite al médico empezar a tratar al paciente antes de que aparezcan signos clínicos de la enfermedad. Lo mismo en cardiología, está habiendo algoritmos para unidades coronarias que detectan la probabilidad de que una persona tenga un infarto en unidad coronaria, con la gravedad que significa ya en un paciente que si está en unidad coronaria es porque está grave, 8 horas antes de que suceda ese infarto, y por lo tanto lo puedan empezar a tratar con anterioridad. Y lo mismo se está haciendo en enfermedades infecciosas, en cáncer y en otras áreas como la dermatología, o en donde, bueno, a partir de no solamente el análisis de la imagen, sino la integración de datos, yo puedo empezar a prever, por ejemplo, cuando un paciente va a tener un pico de psoriasis, por ejemplo, pero la psoriasis va por picos. Entonces son herramientas transversales, son más difíciles porque hay que trabajar con datos integrados, las bases de datos no están tan curadas como una buena base de datos de imágenes, pero se está avanzando muchísimo en ese tema y se están empezando ya a utilizar. Gracias, Carlos. Estimados, dada la hora, yo creo que ya varios tenían compromisos de horario y ya se fueron despidiendo Chuy y José Luis también, Torres. Me dejaron ahí mensajes para la próxima reunión y todo. Yo, bueno, volver a agradecer nuevamente a Nir, a Carlos, agradecerles también a todos por la paciencia del problema que tuvimos al principio. Siempre es un placer escucharlos y poder tener referencias, compartir esas referencias y, bueno, de esta manera colaborar para ir mejorando la salud en cada una de las terapias que nos tocan. Y también animarlos, ¿no? Nosotros proponemos ahí una encuesta para que nos den feedback para ir mejorando.
y también pedirles esto como nació, ¿no? Esto, mantenerlo como un club donde cada uno aporta. Y así como Juan Luis estuvo en el primer evento compartiendo, ahora el doctor Carlos Ramarín junto con Luis Caldero compartiendo, invitarlos a si tienen un tema, sé que algunos de ustedes ya han levantado la mano por ahí, David Sanguino fue uno de ellos, si tienen algún tema para la próxima, que quizás lo podemos ya hacer para el año que viene, bienvenido, proponemos y bueno, y vamos compartiendo y esperamos la próxima vez ya no tener estos problemas para poder hacer también el trabajo de discusión entre las partes. Así que bueno, agradecerles nuevamente, que tengan un excelente fin de año y ojalá pronto podamos soñar también el año que viene tener estas reuniones presenciales como se pensó originalmente, ¿no? Así que un gusto grande, saludos, abrazos a todos y no sé si alguien más quiere hacer un comentario, si no ya salimos y cerramos con esto. Nada, gracias a todos. Muchas gracias a todos entonces. Adiós, gracias. Abrazos. Hasta luego. Thank you, Fernando. Thank you, Carlos. Gracias a todos. Chao.